Entonces vamos con el Foro de Puebla, vamos a hablar al oído también con la senadora María Fernanda Cabal. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted y a todo su equipo de la Hora de la Verdad. Bueno, ¿qué clase de criatura es el Foro de Puebla? ¿Para qué sirva? ¿Quién lo conformó? ¿Quién lo mantiene? ¿Cuáles son sus objetivos? Aquí es importante, doctor Londoño, recordar que en las estrategias de la izquierda, mudar de piel es una fórmula que les ha resultado siempre efectiva. Cuando a ellos los descubren, cuando ellos, como se dice coloquialmente, se queman, inmediatamente ellos adquieren una fachada aparentemente remozada, renovada. Por eso es importante recordar el Foro de Sao Paulo. Acordémonos la fecha, fundadores Lula da Silva y Fidel Castro, año 1990, foro que unía grupos de partidos, de movimientos de izquierda latinoamericana, después de la caída del muro de Berlín y coincidentemente, que no es coincidencia, Chávez en el poder. Todo lo hicieron estratégicamente. La subida de Chávez significaba darle un respiro y un oxígeno, no solo económico, gigantesco, sino toda una plataforma que después pudimos ver durante muchos años cómo ellos fueron construyendo con la nueva izquierda, así como ellos se llaman, todo lo de ellos es nuevo, pero es la misma receta vieja que produce la misma miseria y el mismo método barbárico a través del control, pero se fueron inmediatamente organizando en América Latina y fueron creando organismos como el de UNASUR. Si uno desde el principio hace una trazabilidad, se da cuenta de lo eficaces que son en la mentira, en el discurso y en los aliados estratégicos. Así nosotros vimos cómo el tal Foro de Sao Paulo se fue apropiando de causas justas, que es lo que hace la izquierda. Entonces se vuelve un movimiento de humanismo latinoamericano, bolivarianista, indigenista, feminista, en fin, todas las ideas y todas las luchas de grupos por igualdad de derechos, como pudo haber sido el grupo de feministas por el derecho al voto, por la igualdad de reconocimiento de la mujer frente al hombre, todo lo pervierten y se vuelven lo que soy. Hay que odiar al hombre, el hombre es el violador, todo lo que toca la ideología marxista inmediatamente va impregnada de odio y pervierte la realidad de las cosas. La lucha de clases es su esencia, el odio es su motor y por eso todo lo que ellos construyen es increíblemente en favor de una unidad imaginaria, pero que en la verdad se vive en una lucha permanente, una lucha incesante, una lucha donde es prácticamente fastidioso tener que compartir la vida con alguien más. Y aquí es donde ustedes ven cómo nace el Grupo de Puebla. El Foro de Sao Paulo entró en una especie de decadencia porque quedó claro ante el mundo cuál fue su estrategia y cuál fue su resultado. El resultado fue la pauperización de la nación más rica de América como Venezuela, el desplazamiento forzado por hambre, la exclusión social absoluta. En cada rincón, lo vemos aquí en Colombia, las familias venezolanas, y si usted viaja hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, Argentina, Brasil, es exactamente el mismo cuadro. Difícil de ocultar, pese a todas las argumentaciones con las que sus aliados insisten para defender a Maduro. Maduro se quemó, el chavismo quedó evidenciado como una fórmula más de doctrina colectivista, de barbarie, y necesitaban una nueva muda de ropa, necesitaban un cambio de piel. Por eso fundan el Foro Político y Académico Grupo de Puebla, con objetivos prácticamente similares, solo que lo llaman como si fuera nuevo.
promoción de la libertad, de la justicia, la soberanía popular, la lucha por la paz, que es una obsesión del comunista. No hay nadie que ame más la paz que él mismo, que ha protagonizado todos los actos de barbarie y de violencia, porque eso es un rasgo de la izquierdopatía revolucionaria. La única vía que ellos ven posible para toda esta fantasía revolucionaria es el socialismo como medio para construir naciones igualitarias. Lo cruel, y se lo digo con franqueza, es que todavía, doctor Londoño, uno tenga que lidiar con esta peste. Lo cruel es que si uno ve países, que es lo que yo tanto repito y se lo digo a los jóvenes incautos, como Corea del Sur, que era igual que Colombia hace 35, 40 años, con menos recursos naturales, menos ventajas competitivas, menos ventajas comparativas, y hoy tiene el ingreso per cápita que tiene. Si uno habla con los taiwaneses y le cuentan cómo hace 35 años, 40 años la gente aguantaba hambre y ver lo que es hoy. Si uno ve lo que hace Singapur, lo que hace Hong Kong, y vuelve la mirada a esta triste América Latina con su narrativa fantasiosa, otra vez aplicándonos recetas que nos han demostrado que la consecuencia es la miseria, yo la verdad sí veo que nosotros perdemos demasiado tiempo. Y quiero aquí continuar con los integrantes del Grupo de Puebla. El filósofo Olavo de Carvalho, que a mí tanto me gusta, dice que para poder seguir una causa hay que conocer quién la promueve. Y si esa persona que la promueve es digna de ser acompañada y respaldada. Pues ni más ni menos que estos ilustres personajes que se reunieron además de forma virtual, pudimos verlo, no era posible hacerle seguimiento a tantas horas tan tediosas, tan contradictorias. Tenemos, por ejemplo, de representante a Rafael Correa. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, gobernó durante 10 años dejando a Ecuador en la quiebra total. Fue declarado culpable el mes pasado por el delito de corrupción en el caso Odebrecht. Lo acusaron y lo condenaron por recibir pagos para financiar su movimiento Alianza País, a cambio de adjudicar contratos millonarios. Recordemos que Odebrecht te financiaba, pero la cuota era regresarlo con contratos donde todo costaba muchísimo más que si lo hubiera hecho cualquier otra empresa. Dilma Rousseff, destituida presidenta del Brasil, destituida por desviar recursos para el gasto público, también en el escándalo de la Lavallato, de dineros de Odebrecht que ayudaron a financiar campañas del Partido de los Trabajadores. Lula da Silva, que tanta campaña hizo por los pobres, condenado a 8 años y 10 meses de prisión. Recordemos la cantidad de sobornos que se movieron también durante la reelección de Lula y cómo la movió para hacer elegir a Dilma Rousseff. Igual. Recordemos otro episodio que fue vergonzoso, cuando le hicieron un allanamiento en su mansión y le encontraron que todos los presentes y regalos de mandatarios de otras naciones los había cogido para él, los tenía bien escondidos. En esta lista de grandes líderes también está Fernando Lugo, apartado de la presidencia de Paraguay en 2012 por mal desempeño de sus funciones. Fernando Lugo había sido obispo católico, aliado y seguidor y militante de la teología de la liberación, promovía permanentemente la invasión de propiedad privada rural y pues tuvo el infortunio de que le aparecieron los 8 hijos no reconocidos y fuera incluso denunciado por una de las madres de uno de estos hijos por acoso sexual. Y en esta lista de representantes de la fórmula remozada del Foro de Sao Paulo, que es el Grupo de Puebla, pues no falta Evo Morales. Evo Morales, además, que renuncia en el escándalo de fraude electoral, hoy tiene casi 600 exfuncionarios de su gobierno investigados por corrupción.
Mientras tanto, la administración busca activos en el exterior. A esto se suma José Luis Rodríguez Zapatero. Yo recuerdo una carta que dudé que fuera de su autoría, dirigida a Fidel Castro como si fuera uno de los apóstoles a Jesucristo. Yo no he visto nada igual de detestable, de despreciable. Eso era una oda, halagos, reconocimientos a Fidel Castro. José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó España varios años, desde el 2004, hoy es vuelto en una trama de corrupción con la estatal petrolera PDVSA e incluso actualmente la MUD, que no es pues obviamente la más defendible, y una parte de la oposición como el ala de María Corina Machado han señalado que Rodríguez Zapatero ha sido contratado por el dictador Nicolás Maduro para poder airear y ventilar los tales diálogos y darle más oxígeno a un régimen detestable como ese, obviamente no gratis, a cambio de millonarios contratos. Es importante notar aquí que Rodríguez Zapatero tenía en ese entonces a un embajador en Caracas, a quien la Fiscalía Anticorrupción de España acusa de haberse apropiado de más de 38 millones de dólares que fueron lavados a través de bancos en Suiza y Panamá durante el régimen de Hugo Chávez. No contentos con este equipo de protagonistas que estuvieron hace poco inaugurando su reunión en Zoom, está Baltasar Garzón. Recordaremos que Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilidad por chuzadas ilegales. Y a estos personajes obviamente se suman el folclore local, donde aparece Ernesto Samper, el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y obviamente Gustavo Petro. Cuando uno ve que estas son las personalidades del Grupo de Puebla, a uno le tiene que dar mucha tristeza. Pero no solo se puede quedar en la tristeza, tiene que entender la capacidad de estos personajes de mentira y engaño, sobre todo de atrapar incautos, de la hipnosis colectiva que generan discursos como los de Gustavo Petro. Y aquí vemos que Gustavo Petro, durante la reunión, repite el discurso que repite también en el Congreso, que él habla de la pandemia, de la reactivación económica y que esto se articula en el cambio climático. La verdad, cuesta trabajo entenderlo, pero es una fórmula que él usa, que es una fórmula incoherente, dispersa, con apariencia de tener sentido, pero que al final no llega a ningún lado. Baltasar Garzón, aquí representando el equipo jurídico de Puebla, imagínense, una persona que ha sido destituida por hacer lo que hizo. Y Rodríguez Zapatero, que establece una premisa: cómo nos defendemos de los mercados y cómo obtenemos financiación precisamente de esos países cuya riqueza proviene de los mercados. Para finalizar, doctor Londoño, la alerta que se tiene que lanzar aquí es que ellos se están preparando para poder atrapar a Colombia en lo que siempre han querido. Ya nos envolvieron en la telaraña socialista, ya el acuerdo de paz fue un golpe de Estado, ya con lo que lograron, con un acuerdo que ya vimos, la magistral presentación que hicieron las senadoras del Centro Democrático respecto a los incumplimientos de las FARC, pero que tanto dentro del Congreso hacen debates por incumplimientos del gobierno como con sus aliados nacionales e internacionales, van repitiendo la misma idea de que es el Estado colombiano y el gobierno de Duque el que no les ha cumplido, y una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Ese es el gran peligro a hoy. Están recogiendo aquí en el Grupo de Puebla la preocupación
por la postura del gobierno colombiano, según ellos, de desestimar compromisos fundamentales del acuerdo de paz. Nada satisface a un comunista. ¿Cuándo entenderemos que por más que usted le dé casa, carro, beca, nunca le va a poder pagar lo que además no le debe? Porque los que nos deben a la sociedad son ellos, porque por su barbaridad de tantos años produjeron la cantidad de víctimas que hay hoy, por su barbaridad generaron el fenómeno de la autodefensa, por su barbaridad generaron otra barbarie que fue la barbarie del paramilitarismo, y hoy se les debe y se les sigue debiendo. Por eso es tan importante que este gobierno entienda que así les haga todos los programas que quiera, nunca le van a reconocer nada. Lo que van es a coger las ventajas que hoy tienen financiados por el Estado. El gran peligro es que aprovecharon la pandemia para hacer su reunión y no están ocultando sus intenciones. Peligroso para países como Colombia, que todavía tienen economías débiles para enfrentar situaciones tan difíciles. Peligroso porque además no es solo la recesión que nos viene, es mundial. Aquí hay que ser muy innovadores, hay que ser muy audaces para recomponer lo que se nos viene, pero también no hay que perder de vista que estamos enfrentados a personas que a mi criterio son enfermos, izquierdópatas. Cada decisión de política pública que ellos toman en países donde atrapan el poder genera miseria y van escalando en su nivel de control hasta generar millones de muertos. Más de 100 millones de muertos están en el libro negro del comunismo. Y recordemos, comunismo, socialismo y fascismo son las tres cabezas de un mismo cuerpo. Me preocupa el discurso, me preocupa cómo atrapan incautos, me preocupa que nosotros no estemos confrontándolos de la forma en que se debe hacer. Y la punta de lanza la tienen ya desde la gobernación del Magdalena, con uno de sus más representativos exponentes comunistas que vienen del M-19, nuevamente de los impunes, porque este Estado colombiano no ha hecho sino regalarle impunidad a todos los que se disfrazan de revolución para poder matar colombianos. Y ese es el ejemplo, uno tras otro. Desde el Magdalena, con el uso de recursos públicos, se contrata toda una orquestación política para la destrucción de la democracia. Senadora, en estos del Foro de Puebla no se han declarado marxistas, porque en los llanos del Yarí las FARC sí tuvieron por lo menos la serenidad y la franqueza de decir es que somos marxistas, es decir, amigos de la violencia declarada, de la lucha de clases a través de la violencia física. Hay que acabar con la burguesía físicamente, de hecho, porque ellos son enemigos de la religión, que es el opio del pueblo, porque ellos son enemigos de la familia, porque la familia es una superestructura que hay que acabar y los niños tienen que ser educados por el Estado. ¿Se han declarado marxistas esto del Foro de Puebla o no tuvieron esa sinceridad? No la tienen, saben que esa declaración no les sirve. Ellos tienen que seguir con las píldoras que son simplemente decir que son socialistas, que el socialismo es el camino, que hay necesidad de la igualdad, y van a aprovechar las circunstancias de los efectos de la pandemia para seguir con su discurso. Ojalá, doctor Londoño, que lo de la gobernación del Magdalena no tenga también financiación de grupos tan peligrosos como ya hemos visto de Venezuela, donde está Hezbollah, donde está Rusia y donde está China. Si no le ponemos atención a eso, es demasiado peligroso en términos geoestratégicos. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias. Quedamos perfectamente advertidos y conocedores de lo que es el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo dirigido
válganos Dios. Por Baltasar Garzón y por Rodríguez Zapatero desde España, válganos Dios. Esos son los directores del Foro de Puebla, y aquí en Colombia les hace la segunda ese prócer de la democracia que es Ernesto Samper, elegido presidente con la plata de los carteles del norte del Valle, como quedó absolutamente comprobado, con la plata de los Rodríguez Orejuela, absolutamente comprobado en procesos judiciales. María Fernanda Cabal, senadora de la República, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a ustedes.